Bueno, tenía un bagaje muy grande, que había trabajado en muchísimos sitios y me sentía muy seguro de mí mismo, hasta tal punto que tenía tal confianza con lo que estaba haciendo y con lo que había adquirido, que pensé que si una línea de trabajo no me funcionaba, buscaría otra línea de trabajo. Esa es la seguridad que me daba. He estado en Francia, he estado mucho tiempo trabajando en Barcelona, he trabajado en el norte, en Bilbao, en San Sebastián. ¿Cómo conozco el taller? Bueno, hace 4 años, no llega a 4 años, 3 años y medio, un amigo común de ellos y mío, o sea, del taller y mío, que es Josep, viene a casa de visita y me trae pues una quiche, bueno, podría ser de otra manera tarta de manzana, y eso ya me motiva para un domingo con Begoña, con mi mujer. Como vivíamos en el barrio, pues nos acercamos un domingo y tuvimos la suerte de pillar una tarta de manzana. Ese fue el primer contacto y a partir de ahí, pues nada, yo empecé, cuando una cosa me gusta, pues me involucro muchísimo. Entonces, pues a todos mis amigos, lógicamente, pues empecé a hablar del taller, de no sé cuánto, y bueno, y pues a un amigo en común también, Jesús Trellis, pues un día vino a casa, me llevé medio taller y lo probamos. Quiero decir que ese ha sido un poco, y luego ya nos conocimos Juan y yo, y a partir de ahí pues somos como hermanos. De hecho, nos llamamos hermano y bueno, hay un feeling ahí mágico. Todos han participado de mí y al final me he confeccionado yo a mí mismo, ¿vale? Y después tengo que estar muy agradecido a escuelas en las cuales he participado durante muchísimos años de mi vida. He trabajado con Valrhona durante muchos años de mi vida. He trabajado en las escuelas de Chocoví. He trabajado todo ese conocimiento también en Cacao Barri. Tengo que estar agradecido también a Ronaldo Panaray y tengo que estar agradecido a gente que aún sigo con ellos y me sigue dando la ilusión de todo esto. Porque es un tipo tan exigente consigo mismo que nunca está satisfecho, nunca está conforme. Es que no es una pastelería cualquiera, es una pastelería diferente, es un espacio, no digo pastelería, es un espacio donde se cocina y se crea diferente, no hay nada igual. Hay gente y hay espacios muy profesionales y muy chulos, pero no tienen absolutamente nada que ver. Cuando hablamos del taller, o cuando preguntas que si conocen el taller, todo el mundo dice sí, por la tarta de manzana. Pero la tarta de manzana posiblemente sea la referencia del taller, pero el taller es todo, no es la tarta de manzana. Es absolutamente todo, todas las masas, todas las tartas, los croissants. Yo he visto evolucionar ese croissant en 3 o 4 veces, pero lo fundamental del taller es que Juan es un genio, es así, es decir, que es la diferencia con el resto.
apoyado por un equipo magnífico, Susi a su lado, quiero Álvaro, Martínez, Ana, o sea, todos hacen un uno, ¿no? Quiero decir, pero el alma, ¿no? Ese alma lo pone Juan, y Juan haga lo que haga va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la gente al final se cierra concretamente en la tarta de manzana, pero cualquier cosa que pruebas en el taller te quedas flipado. Vamos, yo tengo recuerdos de cosas, voy mucho, compartimos, comemos juntos, guisamos juntos, y entonces ahí es diferente, es diferente. Y ese éxito entre comillas, porque claro, ¿qué es el éxito? ¿No? ¿Cómo se plantea uno el éxito? El otro día me decía un amigo, dice, joder, qué suerte, ¿no? Qué bien les va. Digo, ¿suerte por qué? Pues mucho curro detrás también, ¿no? Que eso la gente no lo ve. Es decir, que al final es una forma de ir por la vida, ¿no? Entonces, vamos, recomiendo a todo el mundo que vea esto, que vaya y que no solo prueba la tarta de manzana, sino que lo pruebe todo. Por ejemplo, tengo un amigo que estoy con él ya 35 años, que para mí es la flor y nata actualmente del dulce. Es un portugués que se llama Rui Costa. Pues aún sigo con él trabajando e investigando todos los años, ¿vale? Y este hombre me aporta la ilusión y nuevas miradas a todo. Esto es lo que he necesitado en mi vida. Siempre he necesitado el pensar que lo que estoy haciendo es algo que es correcto, pero hay mucho más allá. Así es como nace el taller. Abro el taller, ya lo tengo en mi poder, y cierro el taller para confeccionar qué quiero hacer. Y lo cierro durante 3 meses. No abro al público. Vale, hago un tipo de cocina, tanto dulce como salado, que la gente no lo entiende. ¿Vale? Trabajaba con tipos de algas, trabajaba con esferificaciones, trabajaba con caramelos soplados, y mi mujer me dice, Juan, esto se nos va de las manos, aquí la gente no entiende nada, la gente, el negocio no va a funcionar. Y yo le digo, pero Susi, coño, hemos llegado a una técnica en la cual necesitamos expresar todas estas cosas. Y me dice, no, Juan, no, este no es el camino, te has adelantado muchísimo tiempo a todo lo que va a venir. Y yo digo, entonces, ¿cómo crees tú que lo debo hacer? Y ella me dice, vuelve de nuevo a las raíces con la mirada de la técnica que posees actualmente, no me se olvidará. Nos veíamos Susi y yo muy poquito. Íbamos a tener un niño, tuvimos el niño, seguía sin ver al niño ni verla a ella. Entonces pensamos que bueno, pues a lo mejor era el momento de montarnos algo por nuestra cuenta. Y así nació el taller. Y yo tuve que abandonar mi trabajo en el laboratorio de La Cañada. Susi tuvo que abandonar su puesto de trabajo también, nos jugamos toda una carta. Tuvimos que hipotecar la casa, nos endeudamos a tope. Mi suegro está dispuesto a apoyarnos en todos los sentidos, tanto mi suegro como mi suegra. Nos avalan para todo un crédito que tuvimos descomunal. Yo no tenía nada en mi poder. Todo era una obsesión en cocina y todo lo gastaba en ella. Y su padre, pues al principio tenía desconfianza conmigo, claro, naturalmente. Y con los años, pues adquirió la suficiente confianza como para decirnos que teníamos. Cuando entras por la mañana tienes que empezar de cero todos los productos. Son productos que se hornean a diario, se fabrican a diario, y con lo que conlleva el tener encargos que tienen que estar todo el día, tienen que estar preparados a una hora, que no hay horno para todo, que tienes que controlar muy bien los tiempos, y que el pastón, lo que es la masa origen de las cosas, se hace el día de antes, se amasa el día de antes, con lo cual cuando se acaba esa ya no hay más. No puedes excederte los encargos ni en los pedidos, porque no hay más producto. Cuando se termina, hasta el día siguiente se acabó.
En Navidades el panetón es de los más demandados, tampoco es los que más vendemos porque podemos hacer cada 3 días 24 panetones, no salen más. Entonces no es por número, sino por demanda. Lo que más te demandan es el panetone. Se sigue vendiendo el hojaldre de manzana porque se vende todo el año, para todas las ocasiones. Y bueno, en lo que es en las fiestas sí que se vende mucho lo que son el salado, los hojaldres de foie, de salmón y nada, y el croissant es todo el año. Turrón hacemos, lo que pasa que también hace pues muy poca cantidad, porque tampoco tiene mucho tiempo para preparar turrones, porque tiene que hacer tantas cosas que al final pues hace pues un poco de cada cosa, la gente sabe que tiene que encargar. Recuerdo que los lunes está cerrado el taller, pero yo voy a trabajar para hacer el curasán, el hojaldre, las fermentaciones del pan, ¿vale? Para que al día siguiente pues todo esté en el sitio para poder abrir. Así es que recibo una llamada y me dicen, espera un instante porque llamamos desde el Vaticano. Yo, claro, pues pensé que era una broma que me estaba gastando alguien. Se va a poner el cardenal, no recuerdo su nombre porque fue muy impactante, y espero al teléfono pensando que era una broma y se le pone el cardenal. Y me dice que en nombre del Papa, pues que me agradecía muchísimo el desayuno que habían tomado con la banda de manzana y con el curasán que hacíamos. Yo sorprendido, también se lo agradecí, colgué y empecé a pensar cómo habían venido a recogerme eso a mi casa. Y claro, apareció un señor por medio que al Vaticano pues había comprometido para un desayuno. Y así fue la historia. Más tarde tuvimos un cliente que venía casi todas las semanas a comprarnos manzanas y un día nos dice, por cierto, desde la NASA te dan las gracias por las tartas de manzana. Yo, claro, le dije que le agradecía mucho que la manzana estuviera muy buena, pero que no hacía falta exagerar. Así es que el hombre en cuestión saca el móvil, lo habían filmado y nos saca a los 3 astronautas dándonos las gracias al taller por la banda de manzana. Se nos presentó el hombre y nos dijo que era ingeniero que trabajaba en la NASA y que todos los viernes, o muchos de la gran mayoría de los viernes, subía para la NASA y le subía manzana. Otra de las grandes anécdotas que tenemos de la tarta. Andonís, pues lo mismo, los mazapanes se venden muy bien también y nada, lo bueno que tiene Andonís que son unos días, la gente también sabe que tiene que encargar, el que realmente viene y es fiel todos los años a comprar el mazapán allí, pero bueno, de eso sí que suelo tener normalmente a la venta y la gente pues bueno, entra y lo prueba. Se vende muy bien también. A ver, hacemos el mazapán de almendra, claro, lógicamente, lo único que hacemos de 3 tipos de almendra. Hay una almendra de la Provence, una almendra de aquí de la Valencia, la Marcona, y la almendra del Piamonte. Y bueno, unas son más dulces, como la de aquí de Valencia, y las otras son un poco más semiácidas o un poquito más ácidas. Y bueno, pues ahí cada fruta es de un tipo de almendra, o incluso juega con ellas y las mezcla, y bueno, están muy ricas. Pues en Pascua las tortas de pasas y nueces, los pan quemado de chocolate, las monas, pues lo típico de las fiestas. Que observé en Susi cuando la conocí era ese don de gentes que tenía y esa manera de vender. Entonces pensé que podíamos formar un equipo fenomenal. Pero os puedo contar una anécdota que dentro de mí me conmovió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Estaba la tienda llena, era un domingo. Una cola tremenda. Había una persona mayor en la cola y de pronto y de repente se desmaya y cae como un plomo. Gracias a Dios, pues vivimos en un barrio donde hay muchísimos médicos. Y en ese momento pues habían 2 o 3 médicos. Al hombre lo levantamos, lo sentamos, empezó a recuperarse un poquito, llamamos a una ambulancia, llegó la ambulancia y el hombre, cuando lo van a poner en la camilla, dice que no suda la camilla si no se lleva su tarta de manzana, lo cual todo el mundo se apartó, volvió a entrar dentro, cogió la banda de manzana, se subió a la camilla y se lo llevó. Y desde la camilla nos dijo,
Todos los domingos como banda manzana. Este domingo tampoco voy a dejar de hacerlo. Con toda la tienda llena. Flipamos todo, clientela y todo. Eso fue conmovedor. Lo otro fue todo un vídeo, pero eso fue en vivo. En vivo. Esto es una lámina de hojaldre, que nosotros hacemos. Y ahora le estoy poniendo una crema que hacía mi abuelo, montada con vainilla de Tahití. Hace los domingos llega una señora, su madre tiene 89 años y tiene Alzheimer. Ha perdido ya completamente la cabeza. Pero se levanta por la mañana y le dice a su hija: quiero tarta de manzana, pero la quiero del taller. La hija se viene al taller, normalmente todos los domingos está casi todo reservado, y cuando llegó la señora lo teníamos todo reservado. La señora se nos pone a llorar. Llega Susi y le pregunta qué está pasando. Y le cuenta lo que yo os acabo de contar. Susi inmediatamente cogió una banda de manzanas y se la entregó. Empezó a llorar delante de Susi y a abrazar a Susi, porque decía que su madre había recuperado la memoria desde hacía 20 días pensando en la tarta de manzana. Esto hace 2 domingos nada más. Cuidadito, lo que lleva la comida. Llevaba 20 días que había perdido el rumbo y se levanta ese domingo y le dice a la hija: ¿vale? Quiero una tarta de manzana del taller. Cuidado. Eso hace 2 domingos.